Les doy a todos una fraternal bienvenida a esta nueva sesión de la Logia Blavatsky, continuando con el estudio de la vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. En Juan 4:27 dice: En esto llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, obviamente, es la samaritana. Digo obviamente para los que hemos estado ya escuchando este encuentro de la samaritana con Jesús. Entonces dice el comentario: es evidente que los discípulos no habían presenciado esta entrevista sumamente íntima y personal. El hecho de que no hiciera ninguna pregunta al llegar a la escena en que su maestro, un judío, se encontraba en conversación aparentemente privada con una samaritana, indica que comprendieron inmediatamente el verdadero carácter del episodio. Aquí tenemos varios aspectos que comentar, aparte del comentario que hace el señor Hodgson. Hemos de decir que en el caso de los discípulos, ellos están preparados, ellos siguen indicaciones que están, eh, que tienen los límites a través de las reglas que que los maestros les determinan, les indican a cada uno de los discípulos. En este caso, los discípulos no preguntan, no intervienen en lo más mínimo. Eh, eh, Se dice aquí que porque ellos comprenden que era algo privado y efectivamente así era, ¿no? Entonces, los discípulos no se entrometen en los asuntos de otras personas. Y esto es un sinónimo de madurez espiritual, desde luego, de respeto, respeto al maestro y respeto a toda la circunstancia que se está dando en ese momento, de tal manera que los discípulos no interfieren para nada, por supuesto. Eh, Ellos controlan sus emociones, controlan sus deseos, controlan sus pensamientos, por supuesto, y por ende no tienen por qué estar dentro de la conversación. Entonces aquí también podemos imaginar que en un momento determinado, quizá es que ellos no estuvieran separados, porque recordemos que en la sesión anterior dijimos que los discípulos no se encontraban ahí, pero pudieran estar, digamos, separados de Jesús y de la samaritana, porque ellos quizá estaban haciendo alguna labor de meditación y ya cuando terminan su trabajo meditativo, entonces, digamos, vuelven a la realidad de este plano, y entonces se dan cuenta que hay alguien, en este caso la samaritana, con Jesús, pero ellos no intervienen, porque quizá también esta conversación, esta entrevista entre la samaritana y Jesús, el maestro Jesús, se dio eh, sin que se pronunciara una sola palabra, es decir, una comunicación mental, porque eh, quizá las instrucciones que estaba recibiendo de su maestro, la samaritana, como se ha dicho en otros espacios y en otros momentos, las instrucciones no se dan en el plano físico. Las instrucciones a los discípulos o a los aspirantes se les da a través de la mente. Entonces, no es una plática abierta para que la pudieran escuchar también los discípulos, simplemente que estaban en un estado mental elevado en el que pudieron comunicarse
y recibir en este caso las instrucciones correspondientes, la samaritana. Entonces, eso es lo que podemos ver en este caso, porque Jesús y la samaritana estaban en un plano mental, ¿verdad? Entonces, se dice que ella bebió del agua de la sabiduría. Esto quiere decir entonces que al estar en estado meditativo, recibió definitivamente una enseñanza muy importante. Incluso pudo haber, pudo haber sido aceptada como discípulo del maestro en este caso, ¿sí? Porque, como veremos más adelante, ella es enviada por Jesús a, a hacer más discípulos, como lo veremos a continuación. Luego en Juan 4:28 dice, la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, aquí vemos eh, en Juan 30 también, 4:30, que dice, salieron de la ciudad e iban donde él. Bien, entonces el comentario del señor Hodgson es el siguiente. La formación que Jesús seguramente recibió durante los años tempranos de su vida y el descenso del Espíritu Santo sobre él en su bautismo le capacitaron para hacer llegar a la mente de la mujer de Samaria algunas enseñanzas profundas, es decir, el agua viva, la sabiduría, y ganar su confianza y asentimiento, es decir, para despertar en ella algunos de los poderes supernormales de percepción intuitiva, es decir, de instalarla a ella, a la mujer, su mente, ya en el plano de la intuición, como aquí lo dice. Cuando la mujer se sintió así convencida, es decir, ya pudo, el convencimiento nace precisamente de poder probar y comprobar algún acontecimiento. Y esto es lo que ocurrió seguramente, que ella pudo verificar, comprobar que ella había accedido ya al plano búdico. Entonces, cuando la mujer se sintió así convencida, corrió a llevar a su propia gente la buena nueva de la existencia del Mesías. Recordemos que Mesías quiere decir el Redentor, con el resultado de que aumentó el número de los que querían oírle. Haciendo una interpretación libre de mi parte, eh, quiero interpretar que dice, la mujer dejando su cántaro se fue a la ciudad y dijo a la gente, ¿no? Entonces, el cántaro, según mi punto de vista, puede representar los apegos materiales y ella se libera de ellos para convertirse en una mensajera de la luz, en una mensajera de la verdad divina. Entonces, eso es lo que yo creo, que una vez que ya adquirió el, el estado de la intuición, o por lo menos ya pudo vislumbrar el plano de la intuición, el plano búdico o plano crístico, entonces ella ya no, ya no quiso depender de sus emociones, de sus apegos y demás, porque un ser humano que alcanza este nivel de conciencia definitivamente es porque ya pasó por una serie de trabajos donde ya está capacitado para abandonar todas las, todos los apegos que tenía, los apegos a la materia en este caso. Entonces, así lo interpreto yo. ¿No? Luego hay voy a hacer una lectura de un conocimiento que viene expresado en
el libro de la sabiduría divina. Dice, en primer lugar, el neófito debe adquirir imperio sobre los pensamientos que crea sin cesar en su inteligencia, agitada y turbulenta, tan difícil de subyugar como el viento. Entonces, precisamente, ella ya había dejado seguramente esto porque había sido preparada, se había estado capacitando previamente. Entonces, esto se logra a través de la meditación constante, permanente, por supuesto. Luego dice, en segundo lugar, el chela o el aspirante novicio debe añadir la posesión exterior a la dominación interior, es decir, que lo exterior debe someterse a lo interior. Debe regular sus palabras y sus acciones tan rigurosamente como sus pensamientos. La naturaleza inferior debe obedecer a la inteligencia como ésta debe obedecer al alma. Los servicios que el discípulo puede prestar en el mundo externo dependen del puro y noble ejemplo que su conducta ofrezca a los hombres. Lo mismo que lo que puede hacer en el mundo interno depende de la estabilidad de sus pensamientos. Justamente de eso se trata, de que ella, la samaritana, una vez adquirido ese poder de el estado de conciencia búdico, entonces ella sabía que ya no tenía que depender de sus sentidos inferiores, de sus deseos y de sus emociones egoístas. Luego dice, en tercer lugar, el candidato a la iniciación debe edificar en su interior la sublime y amplia virtud de tolerancia, la aceptación pacífica de todo hombre, de todo ser tal como es, sin tratar de hacerse otro, sin querer que se pliegue a las exigencias de su gusto particular. Eso es algo eh, muy innoble en nosotros los seres humanos normales, que todavía no entramos en ese sendero, por lo menos el sendero probatorio, y ya estando dentro de ese sendero probatorio y aún más, ya siendo aceptado como discípulo, entonces ya el orgullo, la vanidad, el deseo de poder y todo eso debe haber desaparecido, por supuesto. En cuarto lugar, el aspirante debe fortalecerse, cultivar la paciencia que lo soporta todo, sin debilitarse jamás y perseguir rectamente el fin de su camino sin interrumpirla. Esto es muy importante. O sea, una vez de que se entra en ese sendero, ya detenerse o dar un paso atrás significa una caída tremenda en la escala de la evolución de ese ser humano. Entonces, ya no se puede detener. Aquí ya lo hemos dicho en varias ocasiones a través de lo que estuvimos viendo en las conferencias que se dieron respecto de los extractos de las cartas Mahatma. Comprende él que el pedregoso sendero conduce derechamente a la cumbre y sube los espinosos atajos que no pueden seguirse con tanta comodidad como el camino amplio y frecuentado que como interminable meandro rodea los flancos del monte. Comprende que ha de satisfacer en brevísimas existencias todas las obligaciones kármicas acumuladas en su pasado y que la cuantía de los pagos acrece en proporción a la premura del vencimiento, es decir, que entre más rápido se pagan las deudas kármicas acumuladas, entonces va disminuyendo en la medida que se acrecienta el pago, disminuye, por supuesto, el número de esfuerzos, el número de pagos que tiene que hacer al karma. Las continuas luchas en cuyo seno el aspirante se haya envuelto desarrollan gradualmente en él la quinta cualidad atributiva,
la fe en su maestro y la fe en sí mismo, es decir, el convencimiento de que el maestro es el maestro y en sí mismo debe tener la certeza de que él tiene las cualidades suficientes para poder transitar por ese sendero. Y es una confianza serena y firme que nada puede conmover. Aprende a confiar en la sabiduría, en el amor y en el poder de su maestro y comienza a sentir, no ya solo a afirmar verbalmente al Dios que reside en su corazón y que debe extender poco a poco su imperio sobre todas las cosas. Precisamente para eso se prepara a los discípulos, justamente, para que aprendan a resistir las tentaciones y que puedan mantenerse firmes, rectos, sin desviarse, sin distraerse, no mirar a otro lado. La meta está al frente, en un plano elevado, y entonces debe conseguir su objetivo de llegar hasta la meta. En ocultismo no se admiten dudas. La última cualidad mental, el equilibrio, se desenvuelve en cierta medida sin necesidad de esfuerzo consciente, mientras el aspirante trabaja en la adquisición de las 5 anteriores. El mero hecho de querer seguir el sendero indica que la naturaleza superior comienza a desplegarse y que el mundo externo definitivamente se relega a segundo término. Después, los sostenidos esfuerzos ejecutados para dirigir la vida más conveniente al discípulo, viene a desatar poco a poco el alma de todos los lazos que la atan todavía a la vida de los sentidos. A medida que el alma aparta su atención de los objetos inferiores, disminuye la atracción que estos ejercen sobre ella. Bien, cuando es austero el morador del cuerpo, los objetos de los sentidos se desvanecen. Entonces, ese es nuestro trabajo, ir poco a poco, paso a paso, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras fuerzas, ir quitando las piedritas más pequeñas de nuestro camino y después, una vez de que ya nos hemos fortalecido, vamos quitando unas piedras mayores, unos obstáculos mayores, hasta tener que llegar a estar frente a nuestro maestro interno y decir, estoy listo para iniciar este, este sendero, este trabajo en el sendero de la vida superior, de la vida espiritual. Y recordar que dice, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Cristo? Entonces, cuando ella dice que si acaso ese hombre al que vio y que le dijo eh, respecto de su pasado, entonces ella dice, ¿no será este el Cristo? Entonces se nota aquí que ella todavía duda de sus capacidades. ¿Eh? Entonces, eh, creo que en este sentido, ella ya ha desarrollado la clarividencia y por ello puede ver su pasado, nada más que aquí simbólicamente eh, se dice que es Jesús, que es el Cristo, el que, el que la conoció. Pero recordemos que el estado crístico está representado por la intuición y entonces una persona que ha desarrollado la intuición a ese grado es capaz de meditar y es capaz de poder el presente, el pasado y el futuro. Entonces, quizá se refiera a, a eso precisamente, que eh, su estado crístico ya le permitió ver clarividentemente eh, quién era ella y qué es lo que había ocurrido en su pasado. Luego dice en Juan 4:30, salieron de la ciudad e iban donde él, todos aquellos a los que ella convocó.
¿no? Ella a, a otras personas a las que les dirige ese mensaje y les dice que quizá sea el Cristo y las invita a, a conocerle, a que vayan donde Él, precisamente, donde está Él, ¿sí? Entonces, en este caso, pudiéramos también entender que dice, salieron de la ciudad e iban donde Él. Recordemos que la semana pasada les dije que en la Biblia se denomina al hombre como la ciudad de las 9 puertas, ¿sí? Entonces, eh, dice, aquí salieron de la ciudad, o sea, salieron de su cuerpo, es decir, dejaron su cuerpo y mentalmente meditaron y se elevaron en su estado de conciencia al nivel búdico también, porque ya estaban preparados para ello. Eso es lo que hizo la samaritana. Entonces, eh, ella de esa manera está demostrando que está preparada para poder difundir esa enseñanza de la sabiduría divina con otros, por supuesto. Entonces, yo entiendo, desde luego es mi punto de vista, que se refiere a esto precisamente. Eh, y en ese sentido, si efectivamente convocó a la gente a participar de ese hecho de que conocieran a Cristo, entonces quiere decir que ellos se elevaron precisamente a la conciencia búdica y salieron de su cuerpo, es decir, dejaron a un lado su cuerpo para establecerse mentalmente o espiritualmente en ese estado de búdico. Si la samaritana abandona todos los apegos, quiere decir que ella eh, ha dejado de utilizar los deseos y las pasiones y todo esto que a lo que ha estado ligada durante millones de años, como todos nosotros, y es entonces que ella, eh, una vez de que alcanza este nivel, desaparece ese lazo, ese puente de unión que entre la mente superior y la mente inferior que se comunicaba con el cuaternario inferior. Al, al sutilizar ella los deseos que eran burdos antes, los fue elevando, los fue transformando en deseos sublimes, deseos elevados, y por ende sus acciones también fueron de esta naturaleza. Entonces, a este puente, a este lazo de unión que hay entre la mente superior y el kama manas, es decir, el cuerpo de los deseos, se le llama antakarana. Eh, les voy a comentar cómo lo definen los ocultistas. Los ocultistas lo definen como el sendero o puente entre el mana superior y el inferior, el ego divino y el alma personal del hombre. Y este antakarana, este puente, sirve como medio de comunicación entre ambos y transmite desde el ego inferior al superior todas aquellas impresiones personales y aquellos pensamientos de los hombres que pueden, por su naturaleza, ser asimilados y retenidos por la entidad imperecedera y ser hechos así inmortales con ella, siendo ellos los únicos elementos de la pasajera personalidad que sobreviven a la muerte y al tiempo. Así, es lógico que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el hombre pueda en la eternidad, dar testimonio de haber vivido. Entonces, vemos aquí cómo este antacarana eh, deja de funcionar porque ya no es necesario. ¿Por qué?
porque esta conciencia ya es una conciencia elevada, una conciencia superior que está establecida en el estado o conciencia búdica, y por lo tanto ya todo aquello que era pecaminoso, que era error, que era eh, egoísmo, vanidad y orgullo, ya no existe más, porque ya se han sutilizado, y para ello precisamente eh, tuvo que trabajar mucho eh, este ser humano que se ha elevado, y puede ser cualquiera. Eh, la samaritana, en este caso, esta mujer, es un símbolo de lo que puede ocurrirle a cualquier ser humano que alcance ese estado de conciencia, por supuesto. Bien, y eso es en lo que estamos trabajando, aunque no nos demos cuenta. El hecho mismo de estar presentes en estas sesiones, en estas disertaciones, indica que tienen un interés, que tenemos un interés por aprender y comprender estas sublimes enseñanzas, por supuesto. Bien, avanzamos ahora a Juan 4:31. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. En el 33 dice: los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y en el 34 les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Entonces el comentario del señor Hodgson es el siguiente: la analogía del agua viva como representación de la sabiduría espiritual se extiende ahora para incluir la idea de una forma de alimento que tampoco es física, sino intelectual y espiritual. El alimento que vosotros no sabéis simboliza el conocimiento de las leyes de la vida superior, de la misión de Jesús para la humanidad y del poder volitivo, es decir, de la voluntad de Dios necesario para cumplir semejante misión. San Juan describe a Jesús en este periodo de su vida y también hasta su muerte como un ser que ha entrado en un elevado estado de iluminación y poder espiritual, como conviene al Verbo que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esto dice Juan 1:14. Para un ser que está bajo la elevación de semejante experiencia interior, la necesidad de alimento físico tenderá a disminuir, si no a desaparecer por completo. Ahora vamos a verlos uno por uno. En Juan 4:31 dice: entre tanto los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Entonces, aquí son tentaciones, quizá. Los discípulos representarían las tentaciones que le están diciendo que eh, coma, o que se alimente, mejor dicho, que se alimente de la materia, que se alimente de algo material para, para poder alimentar eh, la personalidad o los principios de la personalidad, que es el cuerpo físico, el doble etérico y el cuerpo de los deseos, ¿sí? Entonces, ellos le insisten que coma, es decir, que se alimente de esas emociones y de esos eh, pensamientos que corresponden a la materia completamente. Entonces, luego dice: pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Ese alimento, obviamente, que es espiritual, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es de que eh, los sentidos que ahora tiene desarrollados Jesús ya no se identifican con los, eh, con los sentidos inferiores, por supuesto, los sentidos de la personalidad. Bien.
Y esto deriva en algo que escuchamos a continuación en este comentario. Ciertamente quien a través de la sabiduría espiritual reconoce la diferencia entre el ego y la personalidad, entre el espíritu y los constituyentes de la materia, entre el conocedor y lo conocido, vislumbra la liberación del ego de la materia y de la personalidad ilusorias y consigue el estado de conciencia espiritual donde todo es visto como realidad única. En La Voz del Silencio, a propósito, hay uno de los preceptos donde dice, no permitirás que tus sentidos hagan de tu mente un sitio de recreo, es decir, los sentidos inferiores están insistiendo en que Jesús coma y, y él se niega porque él no permite que estos sentidos inferiores hagan de su mente superior un sitio de recreo, precisamente porque entonces daría al traste con el propósito, por supuesto, y entonces todo lo que ha sembrado y cosechado eh, como una buena siembra y que los frutos son buenos, muy buenos, excelentes, pues se pudren por efecto de la materia, por hacer caso a los pensamientos de la mente que tiende nuevamente a irse hacia lo inferior. Luego en Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Simbólicamente, dice el comentario, se tratan aquí las estaciones del año y las actividades agrícolas apropiadas a cada una de ellas. Pero el tiempo superfísico es diferente al tiempo físico, de suerte que en la siembra de semillas espirituales, el segar o el cosechar puede seguir casi inmediatamente al sembrar. Desde luego eso es relativo porque si esto se diera así es porque precisamente ya el sembrador está preparado para poder acceder a una cosecha inmediata, es decir, su elevación espiritual es tal que puede pasar como si cruzáramos una línea, ¿verdad? Físicamente hablando, como una frontera que ahora estoy de un lado en un país y doy un paso y ya estoy en el otro país. Eso simbólicamente pudiera darse solamente en personas, en seres humanos que ya están muy avanzados y que de un momento a otro ya pueden cambiar, pero no porque sea algo milagroso, sino porque ya tienen la fortaleza y la sabiduría necesaria para poder hacerlo. Es decir, las enseñanzas de verdades perdurables y la transferencia de poderes espirituales pueden despertar la intuición de los repiscientarios casi inmediatamente. Tal vez la ciega a que Jesús se refería consistía en la iluminación a la samaritana y en la exitosa difusión de sus enseñanzas al pueblo de ella. Entonces, cuando Jesús dice, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega, quiere decir, según yo, eleven su conciencia y recojan la cosecha de lo que sembraron. ¿Sí? Eso puede ser de esa manera. Elevad, alzad vuestros ojos, quizás signifique también que eleven su conciencia y vean con toda claridad, porque no hay nada que se los impida, como dice que los campos que blanquean, es decir, los campos son campos o estados o planos de conciencia eh, puros. Por eso dice blanquean, porque están llenos de luz, porque están llenos de la blancura espiritual. Eso puede ser
también el otro significado. Eso es lo que yo creo, porque pues se está hablando aquí de simbolismos y demás, ¿no? Como cuando hablamos acerca de que eh, son dirigidos los personajes de la Biblia a, a, a un monte o a una montaña. En este caso, la montaña es un estado de conciencia elevado, ¿verdad? Entonces, está toda esta escritura llena de simbolismos. Hoy de leerles un párrafo de el libro Por las puertas de oro de Mabel Collins también. Dice, en nuestra vida presente solo poseemos la sombra de la sustancia, es de la sustancia espiritual. Ningún hombre ama sin llegar a la saciedad. Ningún hombre bebe vino sin volver a él sediento. El deseo oscurecen el cielo y hacen la tierra inhospitalaria. Lo que nosotros necesitamos es una tierra que produzca frutos vivientes, un cielo que siempre esté lleno de luz, necesitando esto positivamente, con toda seguridad lo encontraremos. Y eso es en lo que estamos. Ese es el trabajo que estamos haciendo en nuestra vida presente, porque debemos entender que solamente poseemos dentro de nuestro ser esa, la sombra de esa sustancia. No quiere decir que no seamos seres espirituales, sino que únicamente podemos percibir una ínfima parte de esa grandiosa eh, potestad que tenemos en nosotros, de esa grandeza espiritual que está en nosotros. Solamente percibimos una minúscula parte, un fragmento muy pequeño de ello, y por ello debemos empeñarnos en seguir desarrollando nuestra conciencia, elevándola paso a paso en nuestra vida actual. Son oportunidades que nos vamos a equivocar, por supuesto que nos vamos a equivocar como nos hemos equivocado ya en el pasado y seguiremos haciéndolo, pero eso es parte de nuestro aprendizaje. Ya sabemos que aprendemos con dolor y finalmente, pues nos iremos liberando paso a paso de las congojas, de los sufrimientos que la materia nos otorga por efecto de nuestras propias acciones. Debemos ser conscientes de eso precisamente, de que somos nosotros los responsables de todo lo que nos acontece. Si tenemos un carácter fuerte, decidido, es porque en otras encarnaciones hemos trabajado para ello, porque tenemos la capacidad de ser guerreros arrojados y lanzarnos en pos de una meta. Si tenemos un carácter débil, puede ser porque estamos enfermos o puede ser porque no hemos trabajado lo suficiente en vidas anteriores para poder manifestar el poder interior, que es el poder de la voluntad, que se manifiesta en un carácter férreo. Y en otra encarnación pudimos haber estado en una condición de poder, es decir, de ejercer el poder de la voluntad y que nada nos detuviera, pero recordemos que en el proceso evolutivo de las almas, en ocasiones nos llegan las cualidades que en una encarnación posterior o posteriores, eh, por efecto también de nuestro karma, tenemos que pasar por la prueba de estar debilitados de alguna manera, por alguna causa o una serie de causas, y también eso es parte del desarrollo que el espíritu debe tener para que se fortalezca aquí en este plano. De otra manera, no podremos avanzar definitivamente. Es necesario que pasemos por diferentes pruebas, por diferentes estados o condiciones, circunstancias y demás, para que nosotros podamos
comprender el sentido de la vida. Es importante que tomemos en cuenta todo esto. Bueno, vamos a Juan 4:36. Y el segador recibe el salario y recoge fruto para su vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Vean ustedes cuáles son las dos posiciones que hay aquí. Uno es el sembrador y otro es el segador. El segador es el que cosecha, y luego veremos más adelante qué implicaciones tiene. Jesús, durante toda su misión, escoge para sus enseñanzas analogías de las labores agrícolas que de sus oyentes. Sembrar y segar producen mucho fruto en forma de conocimientos y sabiduría percibidos intuitivamente. Junto con estos frutos, se alcanza el poder de aplicarlos inteligentemente para aliviar las necesidades espirituales y materiales de la humanidad. A estos dones espirituales se les considera como el salario, es decir, aquello que ya bien por mi trabajo he ganado. Y puede ser mucho, puede ser bastante o puede ser poco, puede ser mínimo. Eso depende del trabajo de cada uno, por supuesto. Y aquí esto me lleva a recordar la parábola de los talentos, ¿verdad? Aquel que le dio un talento y lo escondió, lo enterró para cuidarlo, no avanzó. Pero aquellos que lo pusieron en movimiento y obtuvieron muchos más talentos que, que aquel que lo enterró por temor a perderlo, él decidió asegurarlo de esa manera, pero el propósito del maestro en esa enseñanza era probar quién tenía el arrojo, quién tenía la inteligencia, la capacidad de multiplicar esos talentos. Ahora, si utilizamos el talento, recuerden que era una moneda que se usaba en aquellos tiempos en Roma, en el Imperio Romano. Y si nos atenemos a los talentos, es decir, a las cualidades desarrolladas en los hombres, entonces, si tenemos un talento, pero no lo ponemos en acción, entonces es como si no lo tuviéramos. Y es como pasa con los cuerpos, según la medicina. El miembro o el órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces también aquí los talentos, las virtudes que el hombre logra desarrollar, pero luego se le olvida y ya no las practica, entonces es ir en contra de sí mismo, porque de esa manera se está autolimitando para su propio progreso espiritual. Entonces, por muy pequeño que sea nuestro talento, por muy pequeña que esté nuestra capacidad de ayudar, por lo menos hay que estar siempre dispuestos a ayudar, a apoyar, a ser altruistas. Eso es muy importante. Por supuesto, es mucho más importante que si tengo un talento desarrollado, entonces lo voy a poner en juego, lo voy a poner en acción, y al estar en acción voy a poder, desde luego, ponerme en contacto con otros problemas, y esos problemas van a desarrollar otros talentos, otras habilidades. Y de eso se trata, de que pongamos en juego nuestros talentos, nuestras capacidades para servir a los demás, para servir al plan divino. Los demás son los más cercanos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros subordinados, nuestros amigos, hasta que finalmente el rango se amplía tanto que alcanza a toda la humanidad cuando ese ser humano ha logrado capacitarse de tal manera que espiritualmente ya puede compartir esa sabiduría, ese amor inmenso por la humanidad, porque lo tiene, es parte de su riqueza, de su tesoro que ahora puede compartir con todos como lo hacen los grandes seres.
En nuestro caso, hagamos lo que humanamente podemos hacer, pero siempre de manera sincera, entregar lo que podamos entregar libremente, sin esperar nada a cambio. Por supuesto que en el camino habrá ocasiones en que demos algo y nos ocasione cierta molestia, cierto dolor cuando hemos dado o cuando nos equivocamos al dar, porque sabemos que la persona que recibió nuestra ayuda, nuestro apoyo, no lo aprovechó y fue seguramente mal empleado el recurso que nosotros hemos proporcionado, ya sea una ayuda espiritual, moral o psicológica o material. Entonces, siempre estamos en riesgo de eso. Por ello, en este camino o en este sendero de santidad, durante el sendero probatorio, se le pide al discípulo que desarrolle primeramente el discernimiento para que sepa decidir apropiadamente, para que sepa distinguir entre lo real y lo irreal, justamente. Luego en Juan 4:37 dice, porque en estos resulta verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que ciega o cosecha. Y en el 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. El señor Hodgson comenta, o los incidentes están mal relatados, o el documento original está mal traducido, o se están revelando verdades profundamente espirituales, por muy contradictorias e injustas que parezcan ser superficialmente estas afirmaciones, puede discernirse en ellas un significado interno si consideramos metafóricamente los términos sembrar y cegar. Jesús puede haber estado hablando a sus discípulos con un sentido simbólico y no obstante muy directamente cuando les dice que cegaron aprovechándose de la siembra o trabajo de otros, como discípulos de un instructor superiormente evolucionado y divinamente inspirado. Ellos estaban participando de la vida interna y de la tradición secreta. Los que siguen esta senda verdaderamente ciegan lo que otros han sembrado. Desde los tiempos más remotos, desde los comienzos mismos de la vida humana sobre el planeta, hombres y mujeres han buscado y han descubierto intuitivamente, véase, intuitivamente, no solo verdades eternas, sino también los métodos por los cuales poder realizar directamente esas verdades y aplicarlas a sus propias vidas. Esta siembra metafórica de las semillas de sabiduría continúan siempre con el resultado de que todo el que entra en el sendero, como entraron en esos días los discípulos recién llamados, se beneficia o se aprovecha de lo que sus predecesores buscaron y descubrieron. Conforme a esto, ningún aspirante sincero y desinteresado que se esfuerce por comprender los principios subyacentes que gobiernan tanto la vida material como la espiritual, está nunca solo o abandonado a sus propios esfuerzos. Su instructor o maestro le revelará gradualmente la sabiduría acumulada y transmitida a través de las edades. Esto, a su vez, constituye la siega de siembras anteriores en este campo altamente especializado, la siega de conocimientos adquiridos directamente, de sabiduría obtenida personalmente, de poder volitivo aplicable tanto a la vida espiritual como a la mundana del hombre altamente desarrollado. En este sentido, es cierto que todo discípulo de un maestro ciega lo que no ha trabajado,
Entendidas así estas palabras de Jesús, no pueden encontrarse en ellas la más leve injusticia o violación de las reglas sobre las cuales está basada la justicia. En cambio, si las leemos literalmente, encontraremos en ellas una grave injusticia. Y bien, se dice que la sabiduría que los maestros nos proporcionan, eh, como el maestro Jesús a través de sus enseñanzas, o los maestros KH y M, y otros que constituyen la jerarquía de los maestros que cuidan de la humanidad y del planeta, esa sabiduría tampoco es de ellos. Esa sabiduría es de otros maestros de ellos. Y a su vez, los maestros de nosotros tienen otros maestros, sea Budas celestiales, Jian Chohans muy elevados. Entonces, nadie puede atribuirse para sí el tener o el poder difundir una sabiduría que le es propia. No, todos cosechamos o bebemos el néctar de los dioses precisamente porque ellos lo dispensan, ellos lo derraman sobre la humanidad. Entonces, en este sentido, precisamente, en esta enseñanza, pues no hay contradicción ni hay una injusticia, porque así es la vida. Nosotros estamos trabajando para otros y esa es la dádiva que podemos nosotros dar. Pero, sin embargo, lo que cosechan los demás es merecido. Lo que nosotros estamos cosechando es porque lo merecemos también, porque en otras épocas, en otras encarnaciones, algo hemos sembrado y ahora recogemos la cosecha también. Entonces, en este sentido, es justamente de que pudiera ser que otros siembran, es decir, en otras personalidades hemos sembrado, aunque sea el mismo ser espiritual el que estuvo actuando, pero fueron otras personas. Y ahora la persona que somos está cosechando. ¿Sí? Eso también puede aplicarse en este caso, según yo. Entonces, los otros yoes o las otras personalidades sembraron para que esta personalidad ahora se beneficie precisamente, ciegue o coseche de aquello que sembró el yo superior a través de esas entidades, de esas personalidades, mejor dicho. ¿Sí? Sí, en lo último que acabas de explicar, en realidad lo que quiere decir es que como las personalidades no reencarnan, ¿verdad? Quien Sí, está realmente evolucionando y llevando esas nuevas habilidades es realmente el alma, ¿no? sí, O sea, no tiene sí, nada que ver que mi alma encarnó hoy en una personalidad. La personalidad no tiene nada que ver realmente con lo que yo pude haber evolucionado o adquirido como alma que soy. exacto. Ok, Sí, eso era lo que quería entender. sí, sí, de acuerdo. O sea, las personalidades eh, que hemos habitado en otros tiempos fueron las que hicieron un trabajo y ahora la nueva personalidad está cosechando, desde luego, con la compañía del ser superior, del ser interno, del alma, está cosechando eso que sembró y puede cosechar dolor y puede cosechar las bendiciones más elevadas, desde luego. Todo es cosecha. ¿Eh? Sí, pero es en realidad el alma, no la personalidad, ¿cierto? Sí, es cierto. Ah, Las personalidades sembraron y desde luego la cosecha la obtiene
el alma, por supuesto, en experiencias Ujú. va viviendo, ¿sí? Así es. Sí, Gracias. porque cuando nos equivocamos, el alma sufre, porque Sí, no, porque no pudo detener a, a- a la entidad inferior a que cometiera los errores que cometió y ahora tiene que pagar, el alma tiene que pagar por esos errores de la personalidad. exacto, ¿Sí? exacto. Así es. Gracias, Enrique. A ti. Enrique, en cierto pasaje comentaste que Jesucristo se comunicaba mentalmente, telepáticamente, no sé si mentalmente, telepáticamente con su discípula, la samaritana. ¿Esa es una costumbre de todos los maestros? O sea, ¿todos los maestros dan sus enseñanzas de esa manera, esos maestros de sabiduría? ¿O fue un caso particular? No, todos, precisamente. Eh, la señora Blavatsky recibió toda la información en el plano mental y en el plano astral, en la cuarta dimensión, ¿no? Recordemos que ella caía en ese estado, digamos, cada vez que ella estaba, por ejemplo, conversando con el señor Sinet o perdón, con el coronel Olcott, por ejemplo, y de repente se quedaba con la mirada fija, se ponía de pie y avanzaba como si fuera autómata. Avanzaba y se salía al jardín y, y ahí se quedaba como estasiada durante eh, una hora o más tiempo y ya luego regresaba y el coronel Olcott ya sabía que había tenido alguna comunicación mental. Entonces el diálogo se hacía a través del pensamiento, nada más. ¿Sí? Entonces, estuviera donde estuviera el maestro, desde la India hasta Inglaterra o hasta Nueva York, la comunicación era así, mental, una comunicación mental. Y ella a través de la clarividencia, ella podía ver los mensajes, leerlos, ¿sí? Porque recordemos que aunque la señora Blavatsky tuvo el privilegio bien ganado, desde luego, bien merecido, de poder tener contacto directo en el cuerpo físico de los maestros, pero eso no ocurrió siempre. Mayormente la comunicación era telepática, la comunicación era mental entre la señora Blavatsky y los maestros. Y con Sinet ni siquiera de esa manera. Con el señor Sinet era a través de la precipitación de las cartas. Cartas que se dice que en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, el maestro se las dictaba a uno de sus discípulos superiores y ellos hacían el trabajo de precipitarlas para que le llegaran físicamente al señor Cine, porque el esfuerzo que se tiene que hacer para poder realizar ese trabajo es enorme, se tiene que utilizar una enorme cantidad de, de, este, de, de materia mental y entonces para poder traducirlo en algo objetivo, en algo material, se tiene que utilizar el poder de la mente. Y los maestros tienen cosas muchísimo más importantes que estar materializando las cartas. Entonces ese trabajo generalmente se dejaba a los discípulos, incluso el poder estampar, el poder poner mentalmente. El maestro se comunicaba con sus discípulos y ellos tenían la obligación de que no tenían que descuidar ni el estilo ni los rasgos de, de la letra de los maestros. O sea, ellos tenían que guardar en su mente, el discípulo, todo ese material y de esa manera, digamos, transmitirlo o estamparlo o encapsularlo dentro de las cartas. Recuerden que el- la, este, las letras o todos los textos venían como si fuera una especie de sándwich. Venían, claro que se podía ver en la parte superior de la superficie de la hoja, pero
realmente esa tinta estaba dentro de la hoja. Imagínense qué, qué calidad eh, de, de este ser o de estos seres de poder introducir dentro de una hoja tan delgada todos los textos, ¿no? Entonces, esas son capacidades que se desarrollan solamente para aquellos seres que están muy avanzados. Nosotros apenas estamos queriendo comprender toda esta sabiduría y nuestra mente pues es muy pequeña, todavía muy limitada. Pero sí, la comunicación es en forma mental, en pensamiento mental, ya sea que, como en el caso de los maestros, que le dictaban a la distancia, los maestros dictaban y la señora Blavatsky podía ir leyendo en el plano astral todo lo que el maestro le estaba dictando, con la particularidad de que los mensajes que le llegaban a ella, como el maestro estaba, digamos, de un lado y la señora Blavatsky del otro, entonces para el maestro la escritura era, digamos, como si estuviéramos leyendo una página de un libro, así, de izquierda a derecha, por ejemplo, pero la señora Blavatsky tenía que leerlos de derecha a izquierda porque las letras estaban al revés, las palabras. Entonces, ese esfuerzo era agotador para la señora Blavatsky. Desde luego estaba preparada, su mente estaba preparada para poder hacer eso. Ella tenía que leer, pero al revés, y para eso fue capacitada en el Tíbet, porque cuando regresó del Tíbet, una vez que terminó su preparación, el señor, el coronel Olcott dice en la historia de la Sociedad Teosófica, en lo que escribió, en las páginas de un viejo diario, él dice, cuando ella regresó del Tíbet, regresó convertida en un gigante mental, lo que eso signifique. Significa que su poder mental de comprensión fue muy elevado comparado con el que tenía Elena Blavatsky antes de irse a capacitar al Tíbet. ¿Por qué? Y la capacitaron y pasó todas las pruebas porque el trabajo que tenía que hacer era inmenso, era terriblemente eh, agotador porque es un trabajo mental. Recordemos que cuando estamos, cuando estamos tratando de resolver algún problema y utilizamos nuestra mente, el agotamiento físico es terrible. ¿Sí? A veces nos quedamos dormidos al estar conversando y sin poder resolver algún problema porque estamos utilizando la energía mental. Y si no tenemos tanta energía mental, tan fuerte nuestra energía mental, entonces el cuerpo físico sucumbe. ¿Sí? Entonces, esto es así en todos los casos en que el maestro se comunica con sus discípulos porque no pueden verlo cara a cara, ¿sí? Ciertos discípulos, y entonces la comunicación es vía telepática. Había una hermana de los refugiados españoles que llegaron aquí a México, que ella fue presidenta de la Logia Aura durante 15 años seguidos, en los últimos años de su vida, ya antes de desencarnar, Elisa Díaz, y ella dice que yo no sé esa historia, eh, parece que fue Krishnamurti el que se entrevistó con otro maestro o con otro discípulo elevado en Uruguay. Ahí se citaron porque este iniciado estaba en Uruguay, ahí vivía, y desde luego no sé, yo no sé el nombre de este iniciado. Llegó Krishnamurti, se citaron en un lugar donde, donde había un lago o había agua, y entonces se subieron a un bote, un pequeño yate,
se sentaron uno frente al otro, solamente se hicieron un saludo namaste, juntando las manos, y de ahí en fuera no pronunciaron una sola palabra, solamente se quedaron viendo uno frente al otro. Entonces, de esa manera se ahorra la energía que el cuerpo necesita, y entonces se trabaja desde el plano mental. Y es lo que puedo explicar. Perdón por la perorata tan larga. No, muy bien, muchas gracias, Enrique. Al contrario, nos has ilustrado mucho. Gracias. Bien, muy bien. Quiero compartirles un poema. Permítanme. Este poema es de el poeta inglés William Blake. Es corto y se refiere a la esencia humana. Así se llama el poema. Y dice así: no existiría la piedad si no hiciéramos pobre a alguien. Y no haría falta la misericordia si todos fuesen tan dichosos como nosotros. Y el miedo recíproco trae paz hasta que el amor egoísta se incrementa. Entonces la crueldad arma su trampa y esparce sus cebos con cautela. Se instala con santos temores y riega con lágrimas la tierra. Entonces, debajo de sus pies, echa raíces la humanidad. Rápido extiende sobre su cabeza sombras lúgubres de misterio, y la oruga y la mosca se nutren de tal misterio. Luego crece el fruto del engaño, rubicundo y dulce al paladar, y el cuervo su nido instala en el ramaje más tupido. Los dioses de la tierra y el mar escrutaron la naturaleza para hallar tal árbol, pero la búsqueda fue toda en vano. Crece uno en cada cerebro humano. Y ahí termina. Es una poesía, un poema, creo yo, con una enseñanza muy profunda. Precisamente podemos entenderlo, creo que fácilmente, ¿sí? El mal, esa esencia humana que tenemos arraigada en nosotros, crece en cada cerebro humano, en cada persona, ¿sí? Entonces, poco a poco iremos deshaciéndonos de ese terrible mal, de ese árbol que está en cada cerebro humano. Y algunos seguramente tenemos un bosque completo. Bien, entonces con esto damos por terminada la sesión, agradeciéndoles como siempre su paciencia, su participación, su colaboración, desde luego.